Bueno, queremos darle nuevamente la bienvenida a todos. Qué bueno que están aquí en esta mañana para buscar el rostro de Dios. Y les pido al Señor, a su Espíritu Santo, que abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos recibir con gozo y con mucha solicitud la palabra de Dios. En esta mañana vamos a comenzar una nueva serie. La hemos titulado Maravillosa Gracia, recordando aquel hermoso himno clásico que hablaba de la gracia de Dios. Esta serie va a estar basada en la primera epístola del apóstol Pedro, así que quiero animarte que por las siguientes 12 semanas estemos reflexionando, leyendo la primera epístola del apóstol Pedro, que como es costumbre en Calvary y Fortaleza, vamos a enseñarla verso a verso, para bendición nuestra y para la gloria de Dios. Así que en esta mañana vamos a comenzar esta serie y quiero animarte a que podamos hacer un tiempo de oración para poner esto en las manos de Dios. Oremos. Señor, en esta mañana, gracias porque nuestra vida no es un accidente. Es increíble, Señor, que a pesar de ser tantos millones y millones de seres humanos que ha habido en la faz de la tierra, tu palabra dice que tú nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Nos elegiste según tu voluntad y has ejecutado tus propósitos divinos en nuestra vida, Señor. Que eso traiga certeza a nuestro corazón. Y que podamos cada uno de nosotros, en primer lugar, agradecerte por lo bueno que has sido con nosotros. Y en segundo lugar, vivir con esperanza en medio de un mundo donde hay demasiada incertidumbre. Señor, que tu palabra en esta mañana toque nuestros corazones y nos mueva a poder obedecer, amar y seguirte a ti, porque tú eres nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre precioso oramos, Jesús, y te amamos. Amén. Hermanos, como todos sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles. No podría decir inéditos, porque a través de la historia de la humanidad ha habido tiempos muy difíciles. Quizá la mayoría de nosotros, si has leído un poco de historia, recordarás por lo menos dos pandemias muy icónicas de la historia humana, como son la peste bubónica en la Edad Media, que mató a una tercera parte de los habitantes de Europa, y también quizá más reciente la gripe española, la H1N1, una variante la tuvimos hace 10, 11 años aquí en México, que se conoció como la gripe española, que también mató aproximadamente 50 millones de personas en el mundo. La pandemia del coronavirus, hermanos, ha desatado una crisis, por lo menos para nuestra generación, sin precedentes, afectando a millones de personas en el mundo en su salud física y emocional, y también en su economía, ya que hay una profunda crisis económica y desempleo. Muchas familias han sufrido la enfermedad. Gracias a Dios, muy poquitas familias en la iglesia han estado pasando por este problema. Justo ahora tenemos alguna familia ahí en este problema y quiero pedirte que oremos por la familia de Lupita Aguilar, de Ramírez, por sus hijos. Gracias a Dios no presentan un cuadro fuerte o una versión severa de la enfermedad, pero estemos orando para que el Señor pueda traer salud y fortaleza a sus vidas y a sus cuerpos. También familias y conocidos nuestros, quizá algunos de ustedes, han sufrido la pérdida de sus queridos amigos, de sus queridos familiares, de sus hijos, de sus padres. Tengo amigos que han perdido su esposa, sus padres, y queremos abrazarte y mandarte un saludo, decirte que estamos contigo en el nombre del Señor. También muchas familias están pasando por estrechez económica, por la pérdida de empleo.
Quizá en tu negocio no ha habido buenas ventas porque ha bajado la demanda de bienes y de servicios. Y la mayoría de los planes que teníamos para este año, ¿quién se hubiera imaginado, no? La noche de Año Nuevo y haciendo tus propósitos de Año Nuevo. Y nadie de nosotros habíamos visualizado, ¿verdad?, que iba a venir este problema que ha truncado planes, los ha hecho cambiar, ¿no? Hasta las bodas, ¿no?, se han visto afectadas. Pero Dios tiene el control de todo, hermanos. Este mundo que vive sin esperanza y sin fe, sin Dios, tiene su esperanza puesta en que pronto salga la vacuna contra el COVID-19, que pronto esté disponible. Según la OMS, hay más o menos 200 vacunas que se están desarrollando a través del mundo. Y la prensa mundial echó las campanas al vuelo cuando AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford en Inglaterra, anunciaron que tenían una vacuna prometedora, sólida, para poder enfrentar el COVID-19. Nos han dicho que las vacunas pasan por lo menos por 3 fases de experimentación, y entonces esta vacuna de AstraZeneca pasó con éxito la primera y la segunda fase. Y la bolsa de valores subió y el mundo aplaudía esta excelente noticia, pero justo a media semana tuvimos noticias de que la tercera fase mostró algunos resultados adversos y fue suspendida. Estaba leyendo hoy en la mañana que ya volvieron a reactivar los protocolos y las experimentaciones, pero hermanos, el mundo tiene su mira puesta en la vacuna. Y sin duda este tipo de noticias vuelven a traer incertidumbre y desesperanza en las personas. La situación actual que enfrentamos, hermanos, es una situación de incertidumbre. Si algo caracteriza nuestro tiempo es que no sabemos bien qué va a ser mañana o qué va a ser dentro de 2 o 3 meses. Si hay algo que produce estrés en el ser humano es no saber cuándo se termina esto. No tenemos una fecha clara de caducidad de cuándo vamos a volver a la normalidad. Porque en mi opinión personal, hermanos, no le llame la nueva normalidad, llámele la anormalidad. Esto no es la vida que nosotros debemos tener, ni la libertad con la que debemos vivir. Muchos gobiernos han sobrereaccionado a esta situación y han coartado las garantías y las libertades individuales de las personas que están garantizadas en la mayoría de constituciones de nuestro mundo occidental. Las personas necesitamos referencias claras para tener esperanza, para poder tener certeza en medio de la niebla de la incertidumbre que nos rodea. Hoy hay muchos problemas de salud emocional. Y si tú estás pasando por algo así, quiero decirte que hoy tiene Dios para ti un mensaje de esperanza. Y Dios quiere darte certezas, quiere darte evidencias claras de que esta vida no es todo lo que tenemos. Claro, le tenemos a Él aquí. Pero Dios tiene un plan mucho más grande, mucho más glorioso, que nos debe hacer mirar el futuro. A pesar de que aquí la cosa esté dura y difícil, debe hacernos mirar el mundo con esperanza, porque nuestra esperanza no está aquí. Nuestra esperanza está en Dios y en su reino, que pronto establecerá aquí en la tierra. Y ahí debe estar nuestra mirada. Quiero presentarles un video, y no sé si lo tienen por ahí, Katy. Este video lo vamos a ver sin volumen, porque el otro día metimos uno con música y las redes sociales nos lo tumbaron inmediatamente por asuntos de copyright. Y quiero, mientras miramos el video, tú me dices cuando ya esté. ¿Puedes apagar la luz, Fer, la de ahí? Excelente. Y quiero que, mientras vemos el video, narrarte lo que un historiador romano llamado Tácito describió de los cristianos del primer siglo. Cristianos de todas las épocas han experimentado tiempos de crisis y aflicción.
El Señor Jesús mismo experimentó momentos de crisis y de aflicción que enfrentó, padeció y venció. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por esta razón nos ha dado su gracia y sus promesas para que podamos enfrentar, padecer y salir victoriosos en medio de los tiempos de prueba que Él permite que experimentemos. La primera epístola de Pedro es una carta dirigida a cristianos que están viviendo tiempos difíciles de aflicción e incertidumbre por la persecución que se ha desatado por parte del Imperio Romano por causa de su fe. En el año 64, Roma ardió por 6 días enteros en llamas. Para el pueblo, el principal sospechoso era el emperador mismo, Nerón, el cual, para apartar de sí las sospechas, culpó a los cristianos de la tragedia. El historiador Tácito, que era senador e historiador romano, describe la situación en su libro Anales. Dijo lo siguiente: Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con refinada crueldad. Además de matarlos, se hizo servir de ellos como entretenimiento para el pueblo. Se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a mordidas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Todo esto hizo que se despertara la misericordia del pueblo, aún contra esta gente que merecía castigo ejemplar, pues se veía que no se les destruía para el bien público, sino para satisfacer la crueldad de una persona. Anales 15:44. Según la tradición, fue en esta persecución que Pablo y Pedro sellaron el testimonio de su fe con sangre. El primero, decapitado; el segundo, crucificado de cabeza. Como ustedes pudieron observar en las imágenes del video, hermanos, por lo menos del primer siglo al siglo III, principios del siglo IV, ser cristiano te costaba la vida. Cuando he leído en el libro de Historia del Cristianismo de Justo L. González esta narración, la leí hace años cuando era joven, luego la leí cuando estaba en el seminario. Ocasionalmente me gusta la historia, porque con la historia, hermanos, uno no olvida el precio que muchos han pagado por su fe. Hoy ser cristiano en Occidente es muy sencillo, es fácil. Raro es el cristiano en Occidente que está pensando que va a pagar con su vida su fe. Hay persecución cristiana actualmente. En países de Medio Oriente, en África, hay persecución. Grupos radicales como el Boko Haram sacrifica a cristianos, pero constantemente. Y es realmente escandaloso el silencio que guardan las ONG y la Organización de las Naciones Unidas ante tal masacre. Pero en Occidente, hermanos, también empieza a haber persecución. Una persecución política, una persecución de lo políticamente correcto. Un restringir de lo que piensas o de lo que crees, porque entonces eres ridiculizado, eres patologizado y eres criminalizado por pensar diferente a este mundo. Hermanos, las crisis revelan lo que hay en nuestro corazón.
Ayer que veía el video, y por eso se los quise presentar, se me estrujaba el corazón viendo, ¿no?, a niños, mujeres y ancianos siendo entretenimiento para las masas romanas. ¿Y cuál era su delito? Que confesaban que Jesús era su rey. Y en aquel tiempo, hermanos, confesar que Jesús era rey era subversivo, porque el único rey era el César. Y en muchos Césares les encantó la idea de otros pueblos del Medio Oriente cercano de considerarse dioses. Entonces, aquel que profesaba su fe en Jesús realmente estaba siendo subversivo con la sociedad de su tiempo. Estaba diciendo que había otro rey y había otro reino, y que su lealtad no era para el reino del tiempo presente, sino para el Rey celestial y para el reino venidero. ¿Qué movía a estas gentes a morir en un circo romano? Leíamos del historiador Tácito, algunos eran envueltos en pieles para ser mordidos y matados por los perros. Otros, dice el historiador, que eran colocados como antorchas humanas en los jardines del palacio de Nerón. Algunos más fueron crucificados. Y hermanos, Pedro en su primera carta le está escribiendo a una iglesia perseguida. Y le está hablando de que la gracia de Dios es suficiente para darnos una esperanza viva y que podamos llevar con dignidad y con honra e incluso con gozo, si es necesario que seamos afligidos por diversas pruebas. La crisis del COVID-19, hermanos, ha sido un reto para las iglesias. Para nosotros como pastores ha sido un tiempo muy difícil, aunque no lo creas. Hemos orado, hemos sentido desesperanza de repente, hemos sentido carga, hemos sentido aflicción por las personas a las que Dios puso a nuestro cuidado. Hemos llorado porque no sabemos a veces qué hacer. Te estoy platicando lo que hemos vivido en estos últimos 6 meses. Hemos recibido la crítica de personas que no les gusta lo que hemos hecho. Si en algo le hemos fallado a alguien aquí, te pido perdón. Pero nadie estaba listo para esto, hermanos. La crisis del COVID-19 ha revelado, hermanos, lo que hay en nuestro corazón. Mira, es como cuando los que buscan oro, ¿verdad?, van a los lugares donde hay ríos y meten un arnés en el agua. Y el agua está corriendo y va limpiando la arena y lo último que queda ahí son las pepitas de oro. Así son las pruebas para nuestra vida. Revelan lo que hay en nuestro corazón. Una situación triste que quiero comentársela a los que están aquí y a los que nos ven en línea, es que cuando decidimos reaperturar la iglesia, no solo Calvary Fortaleza, yo tengo contacto con otros pastores de Calvary y de otras iglesias también, nos dimos cuenta de una cosa: el 50% de la iglesia se esfumó. No está. No quieren tener conexión con la congregación. Y no lo digo en plan de juzgarles, simplemente que se reveló qué estaba en su corazón. Porque como vamos a ver a través de Primera de Pedro, la verdadera fe puede temer, puede tener momentos incluso de duda, como el mismo Pedro cuando estaba ahí negando al Señor, pero la verdadera fe va a perseverar y va a salir adelante porque es Dios quien nos sostiene. Hermanos, 50% de la iglesia no está. Y no está porque esté enfermo. De hecho, antes de que llegara la pandemia, aquí teníamos reuniones entre 230 y 250 personas, entre niños y adultos reunidos en este lugar. Hoy escasamente estamos llenando esta reunión con unas 80 personas. Hay otros 40 o 50 que no pueden venir y, hermanos, les mandamos un abrazo. Sé que no pueden venir por las comorbilidades que tienen y les hemos dicho que les amamos y les apoyamos y estamos para servirles. Pero hay otro 50% que no le interesa volver a venir a la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó?
Y es un asunto de reflexionar en nuestro corazón. Porque te vuelvo a repetir, las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Así que Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida, a una iglesia que está sufriendo, a una iglesia que está siendo llevada por temor en algún momento, porque es válido el temor, es una experiencia humana. Pero Pedro quiere dejarles palabras de esperanza, palabras de gracia, palabras que fortalezcan y levanten la fe de estos creyentes. Así que abre tu Biblia en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, leo en Reina Valera 60. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hasta aquí vamos a dejar la lectura de esta primera entrega. Y hoy el mensaje se titula Esperanza en tiempos de incertidumbre. Pedro es el autor de esta carta. No voy a hablar de la crítica textual ni de los críticos. La gran mayoría del cristianismo ortodoxo reconoce la autoría petrina de esta carta. Pedro se dirige a un cierto grupo de creyentes y por ahí les trajimos un mapa. ¿Lo tienes por ahí, por favor? Quiero como que se imaginen dónde están estos creyentes. Según la tradición, y Pedro mismo en 5:13 de esta carta, él dice que les escribe desde Babilonia, pero no era Babilonia la de Ur de los Caldeos, sino más bien era como una manera en código que se referían a la ciudad de Roma. Pedro está en Roma ya en este momento. La mayoría sitúa esta carta entre los años 63 y 64 después de Cristo. El incendio de Roma ocurrió en el año 64, por lo que sí, la persecución a la que se refiere Pedro fue la que se desató por el incendio de Roma. Lo más probable es que fuera escrita en el año 64 después de Cristo. Él se dirige a creyentes, al parecer judíos, creyentes en Cristo. Otros opinan que a lo mejor era otra manera en código de referirse a cristianos gentiles que ahora habrían abrazado la fe en el Mesías de Israel. Pero le está escribiendo a creyentes que viven en esta zona geográfica. ¿Alguien identifica qué país actualmente es este? A ver, aquellos que les encanta la geografía, ¿qué país es este en la actualidad? A ver, por ahí alguien dijo. No, Turquía. Muy bien, vamos a darle un fuerte aplauso ahí. Por favor, denle un fuerte aplauso a que le encanta la geografía, ¿verdad?
Turquía, hoy es una nación islámica. De hecho, no sé si has visto las noticias, pero esta catedral de Santa Sofía, un ícono de la herencia cristiana que hubo ahí en Turquía, era un museo, era un lugar para visitar, ahora se ha vuelto nuevamente una mezquita para adoración musulmana. Y justo Pablo está escribiéndole a personas de Ponto, Galacia. ¿Se acuerdan de la epístola de los Gálatas? Pues aquí están ellos. Bitinia, Capadocia. En esta región norte de lo que hoy es Turquía, Pedro le está escribiendo a estos creyentes. ¿Y qué les comienza diciendo Pedro? Por favor, miren el versículo 2, ¿nos lo puedes poner, por favor, Katy? Dice la palabra lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro comienza esta carta, hermanos, dándoles a sus lectores referencias claras. Ustedes han sido elegidos. Esto es algo asombroso. De hecho, a mí me parece como que Pedro entra inmediatamente en un tema muy importante, muy relevante para la vida del creyente. Mira, lo que Pedro nos está diciendo es: tú no eres creyente por casualidad. No fue un accidente que has conocido a Cristo. No es un accidente que vivas en este tiempo. Dios planeó tu vida y Dios planeó elegirte. De acuerdo a algo que dice Pedro aquí, que de repente provoca controversias teológicas, la presciencia de Dios. En términos sencillos de explicar, la presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de algo. Y como a los seres humanos nos gusta de repente complicarnos lo que pensamos acerca de Dios y su palabra, básicamente hay dos posturas teológicas que se oponen, ¿verdad?, al tratar de explicar la elección. Ahora mira, la elección de los creyentes es un tema que está en la Biblia y está en los evangelios y está en las epístolas. Acuérdate que Jesús habló de los elegidos. Incluso dijo él que de ser posible en los últimos tiempos, si fuera posible, el poder engañador de los últimos tiempos engañaría, incluso si fuese posible, dijo, a los escogidos. Dijo que por amor de los escogidos los últimos días serían acortados para que ellos puedan perseverar y ser salvos. La mayoría de cristianos está de acuerdo en que Dios ejerció su soberana voluntad al elegir a los que han de ser salvos. Lo que causa controversia teológicamente hablando es la forma, el método, el proceso para elegir a los que habían de ser salvos. La postura llamada arminiana sugiere que Dios conocía anticipadamente que tú ibas a creer y por eso Dios te escogió, cargando, vamos a decirlo así, la virtud de la elección en la decisión humana. La otra postura, que suele conocerse como calvinista, ¿verdad?, nos dice que Dios ejerció soberanamente su voluntad para elegirte y como resultado de esa elección es que tú escuchaste el Evangelio y creíste en Cristo Jesús. El problema de un calvinismo extremo es que elimina completamente la voluntad humana, el libre albedrío. Y uno puede observar en la Biblia, déjeme usar esta expresión, una tensión entre estos dos puntos de vista. Yo en lo personal creo que la Biblia es muy enfática que no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el favor divino. Incluso Pablo en la epístola a los Efesios, cuando dice que somos salvos por fe, dice que la fe es un don de Dios.
Sin embargo, yo creo que hay ahí en la Escritura también evidencia de que Dios también deja operar la voluntad humana. No es que me quiera quedar en el punto medio, porque de repente los puntos medios no son posibles. Sí me inclino a pensar que es nuestra salvación el resultado de la elección divina, porque así lo veo en la Biblia. Dios eligiendo pecadores para que sean salvos. Déjeme ponerle como lo ilustran algunos. Dios ve que toda su creación de seres humanos se echó a perder. Está corrompida. Con el respeto que todos merecemos, pero déjeme ponerlo así. Somos un campo lleno de basura que está lista para ser consumida por el fuego. Pero Dios en su corazón misericordioso, Él elige a algunos para que experimenten su misericordia, su gracia, su perdón en Cristo Jesús. De hecho, el amor de Dios y la gracia de Dios en Jesucristo alcanzaría para todos. Todo aquel que cree en Él puede ser salvo, es lo que dice la palabra. Por eso la Biblia contempla una salvación universal para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, nuestra pecaminosidad siempre nos lleva lejos de Dios. Juan 3:17 dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces Dios, sabiendo que nuestra decadencia moral y espiritual nos llevan siempre lejos de Dios, Él ejerció su soberanía para que algunos pudieran creer y ser salvos. Y de esta manera mostrar las riquezas de su gracia, su misericordia y su carácter de bondad para con su creación. Lamentablemente, hermanos, lo sabemos, no todos los seres humanos van a ser salvos. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que creen que Jesucristo es el Señor y Salvador de sus vidas. Esos son los que van a ser salvos. Aunque el sacrificio de Cristo alcanza para todos. Si todos se arrepintieran, ¿todos serían salvos? Sí, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz es suficiente. El Dios infinito muriendo en la cruz para dar salvación infinita. Para obedecer al Evangelio y para ser rociados con la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, ser rociados con la sangre de Cristo era usado en las ceremonias del libro de Levítico para dos cosas. Para la limpieza espiritual, ¿se acuerdan? El altar lo rociaban con sangre, el candelabro lo rociaban con sangre. Y la misma marca del pacto, ¿te acuerdas? Era rociada con sangre. ¿Sí puedes poner la cámara, por favor? Del pacto de Dios con su pueblo. Incluso Jesucristo dijo en el nuevo pacto que su sangre era derramada como confirmación de ese nuevo pacto en Jesucristo. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro nos dice, mire, hay persecución. No la estamos pasando bien ahorita,
Pero quiero que sepas que Dios te ha elegido para que creas en Él, para que seas parte de ese pacto de Dios con el ser humano y puedas gozar de todas las bendiciones que Él tiene preparadas para los que son suyos. Vamos al versículo 3, por favor. Pedro comienza ahora sí ya el cuerpo de la carta. Esta fue la salutación. Y dice el apóstol Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. Y nos hizo renacer para tres cosas que en esta mañana, de manera muy rápida, quiero que reflexionemos. La primera es que nos hizo renacer para una esperanza viva. Observa cómo en la literatura juanina del apóstol Juan, en la literatura de Pedro, está muy fuerte la idea del nuevo nacimiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Él le preguntó: maestro, ¿qué haré para entrar en el reino de Dios? Y Jesucristo le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, es una experiencia sobrenatural que el Espíritu Santo le da a todo creyente. No necesita ir acompañada de alguna cosa sobrenatural. La Biblia es muy clara. Es suficiente creer en Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. De esa manera nacemos en Cristo. La gran mayoría sabemos el texto que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermanos, el Señor nos ha hecho renacer, en primer lugar, para una esperanza viva. La idea del renacer conlleva la idea también de regenerar, de hacernos nuevas personas. Y yo observo con mucha frecuencia que las personas quisieran una nueva oportunidad, quisieran un nuevo comienzo. Muchas veces nos damos cuenta de nuestras vidas rotas, nuestras vidas destruidas por el pecado. Quizá tienes tu salud destruida por excesos en tu vida. Quizá tu familia está destruida por mal liderazgo en tu familia. Quizá tu matrimonio está roto, hecho pedazos por infidelidad, por situaciones que han lastimado a tu cónyuge y a ti mismo. Quizá tu vida no tiene una esperanza, un sentido. Vivimos en una sociedad lamentablemente con profundo sentido de falta de propósito. Puedes ver las estadísticas de suicidios. En México, 7,000 personas al año toman su vida por distintos problemas. Y últimamente, no sé si has visto los diarios y las noticias aquí en Querétaro, pero casi diario hay suicidios. Y son personas jóvenes, son personas saludables. Son personas que aparentemente todo está bien, pero hay un vacío profundo en sus corazones. Si tú necesitas un recomienzo, si tú necesitas una nueva oportunidad en la vida, quiero decirte que Dios es especialista en dar nuevas oportunidades. Dios quiere darte un nuevo comenzar. Dios quiere que tú sepas que con Él hay borrón y cuenta nueva en Cristo Jesús. Las cosas viejas quedaron atrás. Las cosas nuevas están con Cristo ahora. Entonces, si tú quieres tener un nuevo recomienzo, ven a Cristo. Él te va a dar un nuevo comienzo. Te va a dar una nueva experiencia de vida. Y sobre todo nos va a dar un propósito por el cual nosotros, en medio de la tormenta, sabemos que podemos llegar a puerto seguro, que es la esperanza que tenemos en Él. Entonces dice Pedro que Dios nos ha hecho renacer, en primer lugar, para una esperanza viva. Esta esperanza, hermanos, no es una mera ilusión para alentar a las personas en aflicción, sino es una certeza ferviente y confiada en las promesas de Dios. Los creyentes perseguidos, como los que vimos en el video, hermanos, podían enfrentar
cosas que aunque no las comprendieran, su esperanza en Dios y en sus promesas podían darles ese aliciente, esa certeza para la aflicción que estaban viviendo en el presente. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 18 lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y hermanos, es que las personas de nuestro tiempo tienen su esperanza en el hoy, en lo que están viviendo. Pero los creyentes que tienen su esperanza en Cristo pueden pasar con gozo y con éxito las dificultades y el dolor de la vida presente. La esperanza tiene el poder de cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones ante la adversidad. Una persona sin esperanza es como un zombie, un casi muerto en esta tierra. Y lamentablemente la gran mayoría de personas en esta vida vive sin esperanza, sin fe y sin Dios en este mundo. Ahora, hermanos, la base de nuestra esperanza no es lo que nosotros podemos lograr, sino lo que Cristo y Dios ya han hecho por nosotros, y tenemos esa confianza porque Él vive, porque Él resucitó, porque Él venció la muerte y Él ha prometido volver por nosotros. Ahora mira lo que dice el versículo 4, una segunda cosa por la que Dios nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ponte a pensar por un momento. ¿Qué tal te caería que te llegara hoy un email o un WhatsApp y te dijeran: tienes una gran herencia? Te dejaron varios milloncitos de dólares, Mario. Hasta risa les da, ¿verdad? ¿Cómo sentirías? ¿Quién se sentiría triste con una noticia así? Te llega un WhatsApp y te dicen: alguien que te ama mucho te ha dejado millones de dólares, de pesos. ¿Alguien estaría triste por eso? No. A lo mejor un poco incrédulos, ¿no? No sé si a ti te pase, pero luego a mi correo me llegan que, me gané dinero y me van a depositar en un banco de Wakanda, creo, ahí en África, ¿no? Pero hermanos, Dios nos ha dejado una herencia sumamente grande. Muchas riquezas. ¿Sabes cuál es el problema? Que no las asimilamos y entonces no las comprendemos bien y no las alcanzamos a valorar de manera adecuada. Pero te aseguro que si a alguien de aquí nos dijeran: oiga, ¿a usted le gustaría ser rico o pobre? Hasta el más socialista diría que quisiera ser rico. Porque déjame decirte una cosa, todo socialista deja de ser socialista cuando el dinero que hay que repartir es el de su cartera. Porque sí, repartamos el de los demás, ¿verdad? Pero a ver, que saquen su cartera y lo repartan, eso no lo vas a mirar. Entonces Pedro nos dice: Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva, pero también para una herencia. Ahora, ¿cuál es la herencia del cristiano? A ver, ¿eres cristiano? ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Han recibido a Jesús? Ok, gracias. Deseo que todos sean nacidos de nuevo. Y la pregunta de los 64,000, ¿y sabes cuál es tu herencia? Ahí por ahí algo. Mira, a ver, vamos a ayudarles, Katy. Ahí traigo una lámina con la herencia del cristiano. La vida eterna. Muy bien contestado, muchachitos.
Una vida gozosa que no se termina y que vamos a estar en la presencia de Dios. Dios mismo viviendo con nosotros. Wow, eso es extraordinario, hermanos. O sea, si una chica de acá ha soñado con que un día cena con Justin Bieber o no sé qué artista de moda, ¿verdad? Imagínate cenar con Jesús, el Hijo de Dios. Echarnos una carne asada, Señor, allá. ¿Va a haber vacas, Señor? Yo le digo, Señor, que haya vacas, ¿verdad? Que Dios permita las vacas ahí para un asado así delicioso. Va a haber vino, ¿no? Jesús dijo que lo iba a beber de nuevo en el reino. Yo no tomo vino, pero si me da el Señor, pues le llego, ¿no? Pues es el Señor que me está dando. Ahora miren, libres del pecado y sus calamidades. Yo no sé si alguna vez has llorado por tu pecado. Yo muchas veces. Y muchas veces le he dicho al Señor, Señor, que llegue ese día en que no tenga más que pelear con esta maldita naturaleza que me lleva lejos de ti. Y anhela uno que el Señor venga, porque, hermanos, es una lucha de todos los días. No sé si a usted le pase, pero se cansa uno de estar luchando contra esta. Dice Pablo, en mi hombre interior me deleito en Dios y quiero hacer lo que es agradable a Él. Pero hay una ley en mis miembros que ¿a dónde me lleva? A lo malo. Es una lucha de todos los días. Hermanos, qué glorioso día el día en que ya no estemos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Donde que lo que brote de mi corazón sea amar a mi Señor, servirle, hacer lo que agrada a Él. Y Dios dándonos raudales de bendiciones. Tercer cosa de la herencia gloriosa, un cuerpo glorioso. Imagínense, ya no más colesterol, no más triglicéridos, no más cáncer, no más diabetes, no más obesidad que daña a nuestros órganos, nuestro cuerpo y tantas enfermedades que hay, hermano. Hay gente que ha vivido con enfermedades años y años de su vida. Te tengo buenas noticias. Tu herencia es un cuerpo glorioso, sano, que no se enferma, semejante al cuerpo de Cristo. Llegaba de volada, ¿verdad?, del camino de Maús a la casa en Jerusalén, traspasaba muros. Luego le digo al Señor, estaría chido volar, Señor, es el sueño del hombre. A ver si nos lo conceden allá. Pero va a ser un cuerpo, si este cuerpo es realmente maravilloso, ese cuerpo todavía va a estar mucho mejor. Pablo dice en Corintios 15 que es necesario que este cuerpo, este tabernáculo en el que ahora vivimos, es como una tienda de paja, de hojarascas, se deshaga. Porque lo inmortal no puede recibir a lo mortal. Por eso es necesario y es parte de la esperanza cristiana que este cuerpo que se enferma, Mario, este cuerpo que nos hace batallar con la digestión, va a ser redimido, glorificado y va a estar glorioso como el cuerpo del Señor Jesús. ¿A quién le gustaría tener un cuerpo así? A mí me encantaría, ¿verdad? Imagínense con varios kilos menos todavía. Sería una maravilla. Cuarta cosa, rápido así de la herencia, una morada gloriosa. Imagínate la casa más chida que hayas conocido. Pues la casa que el Señor está preparando para ti es mucho mejor. Dijo Jesús que iba a preparar moradas. Una casa gloriosa hecha por Dios. Para ti, para mí. Y mira, rápido, una posición de honra y autoridad en el reino de Dios. ¿Te imaginas?
Así que la herencia que tenemos es una herencia gloriosa, hermanos. Pedro le da 3 características. Dice que no se corrompe, es incorruptible. Quiere decir que no decae, no se echa a perder. Una herencia que no se contamina, está libre de contaminación, es pura. Una herencia que no se marchita, siempre está fresca, siempre está hermosa, no pierde su gloria. Es muy interesante la palabra que usa Pedro en el original, tiene relación con la palabra amaranto. Y es que la flor de amaranto es una flor que dura más tiempo que el resto de las flores del campo. Entonces tenía la idea de ser como una flor que dura mucho tiempo fresca, hermosa, ¿no? Uno le regala flores a su mujer o le regalas flores a tu novia y, o sea, no tarda más que un par de días, ¿verdad? Y ya están todas marchitas cuando bien les va, ¿no? Pero esta herencia no se marchita. Va a estar fresca, gloriosa y siempre para nosotros. Entonces Pedro nos está diciendo eso, que fuimos hechos renacidos para una esperanza viva, para una herencia gloriosa. ¿Sabes? Lo más importante, nadie puede quitarnos nuestra herencia. Mira cómo termina el versículo, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esta herencia, hermanos, es una referencia clara para que podamos experimentar esperanza en medio de la incertidumbre de este mundo. Y mira, termina el versículo 5 diciendo la tercera cosa por la que Dios nos ha hecho renacer, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, un detalle que quiero mencionarte de la epístola de Pedro es que Pedro no esté diciendo que no tengamos la salvación, porque Jesús mismo, cuando habló de la salvación, siempre habló como una realidad en tiempo presente que el creyente puede tener. Por ejemplo, acuérdate de Juan 5:24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No está diciendo Jesús, a ver si la alcanza, no, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una certeza. Pedro, pensando en que el creyente en medio de la tribulación tenga algo, una certeza firme, le da un sentido escatológico, es decir, como algo futuro, a la plenitud de la salvación que tenemos en Cristo. Y así es. La salvación que tenemos en Jesús no ha llegado a su plenitud, ya la tenemos. Jesús nos la prometió. Es una realidad y una experiencia en la vida del cristiano. Pero su cumplimiento cabal, completo, perfecto, sí está reservado para el futuro. Dice que la salvación que está reservada para nosotros cuando sea manifestado su gloria. Hermanos, quiero terminar con esto, pensando en la crisis que estamos viviendo del coronavirus. Los no creyentes, como no tienen esperanza en el porvenir, ellos solo tienen el hoy. Y entonces por eso se enfocan al hoy y se enfocan a lo que tienen aquí. Para ellos, si mañana no hay, se acabó todo. No hay esperanza, no hay trascender a la eternidad. Pero para nosotros, los hijos de Dios, está el hoy y hay que disfrutarlo al máximo y vivirlo para el Señor. Pero también está el futuro, el porvenir. Y lo que sabemos según la Biblia es que el hoy es mucho menos glorioso que el mañana que vendrá con Jesucristo, donde recibiremos toda nuestra herencia, todas las promesas y una vida tan asombrosa como nunca la hemos podido imaginar. Por eso el Señor quiere que a través de la prueba
No veas solamente el hoy. Mira, todos experimentamos temor. Cuando comenzó la pandemia, todos dijimos, ¿y ahora qué onda? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Y qué tal si me enfermo? Incluso si llegas a infectarte, se vale tener temor. El Señor sabe que estamos hechos de carne y hueso y que esta carne teme. Pero el Señor quiere que no nos quedemos con el hoy. Quiere que veamos la mañana gloriosa que tenemos en Cristo. Quiere que descansemos en sus promesas. Quiere que recuerde que tú tienes una riquísima herencia que ya es tuya, que nadie te la va a quitar y que va a ser manifestada de manera completa y gloriosa cuando vuelva nuestro Salvador. Mira, si tú supieras que en cierto tiempo va a venir alguien a darte una herencia, desearías que llegara ese día, ¿cierto o no? Pues ya tienes una herencia. Por eso esos cristianos podían morir alabando a Jesús, porque su esperanza no estaba en el hoy, estaba en Dios y en sus promesas de un glorioso futuro y una enorme herencia que tenemos en Él. ¿Tienes incertidumbre? ¿No tienes esperanza? Revisa tu corazón, porque el Señor te ha dado todo para que no tengas incertidumbre en medio de la tempestad que estamos viviendo. En medio de la tempestad, Jesús se levanta como el faro de luz al que podemos ver y el cual guiará nuestras vidas hasta que lleguemos a ese puerto seguro de la herencia gloriosa que nos ha prometido. Hermanos, pidámosle a Dios que nos dé claridad en nuestra mente y en nuestro corazón de esa herencia, de esa salvación que nos ha dado en Cristo Jesús. Cierra tus ojos y vamos a terminar con una oración. Y ahí en el silencio de tu corazón, reflexiona cómo está tu fe. ¿Solo tienes el hoy? ¿Qué sería de tu fe si fuéramos perseguidos? Que hubiera que dar la vida como la dieron tantos y tantos cristianos por causa de su fe. Señor, en esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu pueda darnos la claridad de esta herencia gloriosa, de esa esperanza viva y de esta salvación que hemos recibido en ti por Cristo Jesús. Señor, que no vivamos como los que no te conocen, sin esperanza. Que podamos, Señor, tener una esperanza viva que nos permita vivir con intensidad el hoy, pero con la vista puesta en el glorioso mañana que tenemos en ti. Padre, renueva nuestra fe, renueva nuestras fuerzas y que podamos, Señor, asimilar estas certezas que tú nos das en tu palabra para vivir sin la incertidumbre en la que vive nuestra sociedad en este día. Señor, esta pandemia pasará, pero tu palabra no pasará. Se cumplirá, Señor, cabalmente. Y la gloria que nos espera es algo extraordinario que queremos que pronto llegue. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.